entonces mejor me fui a la infectología. Pero quería, a invitación de ustedes y especialmente de Ricardo y la doctora Shirley, pues compartir un poquito la parte de, eh, del proceso infeccioso, ¿verdad? Y más que todo vacunación. Y no me refiero exclusivamente a vacunación contra el COVID, sino a la vacunación que debemos estar haciendo durante el COVID. Eh, entonces, si me permiten, los siguientes 20 minutos voy a compartir algo de eso. Y primero mencionarles cómo andamos en los números. Esto no les va a sorprender. Ya a nivel mundial son casi 9.5 millones de casos desde que se inició esta pandemia. En Estados Unidos hay más de 2.3 millones de casos. En el Ecuador, la cifra que encontré hoy en la página de Johns Hopkins es de 53.156 casos, incluyendo más de 4.200 muertes. Aquí en el estado de Texas vamos en 114,000 y de hecho el día de hoy hemos tenido un pico importantísimo que ha cambiado la dinámica a tal punto que Ricardo y yo estamos aquí en un hospital pediátrico y sin embargo a partir de hace 2 días estamos admitiendo adultos porque no hay capacidad en cuidados intensivos para los adultos. Entonces eso les da una idea. Pero afortunadamente en la parte pediátrica hemos hecho ya casi 20,000 pruebas en pacientes y únicamente hemos encontrado 892 positivas, el cual es aproximadamente el 4.6% de los que hemos investigado. Aunque 4.6 suena bajo, hace una semana estábamos en 2.4. Entonces, en solo una semana se ha doblado el número de casos positivos. Y simplemente el día de hoy, ¿verdad? Como una muestra, 8% de las pruebas que hicimos fueron positivas. Entonces, estamos, a pesar de que pensábamos que ya habíamos contenido la epidemia, por lo menos aquí en Houston, estamos en un segundo pico o un realce a raíz de la reapertura de los comercios como restaurantes y bares. En cuanto al efecto de la infección en niños, eh, afortunadamente para nosotros los pediatras pues ha sido relativamente bajo, ¿verdad? Comparado con los problemas que han visto los adultos. En Estados Unidos se estima que aproximadamente el 2% de las infecciones han sido en pacientes menores de 18 años. Igualmente en China, donde empezó este problema, aproximadamente el 2.2%. En Italia, que fue uno de los países que tuvo un problema muy serio en Europa, aproximadamente 1.2%. Y en España, aún así menos, aproximadamente el 0.8% de los casos de COVID fueron en pacientes menores de 18 años. Entonces, es algo, pues, pienso yo, bueno para nosotros como pediatras, pero ciertamente ahora que hemos empezado a ver complicaciones, pues de ahí el motivo para este webinar tan importante. En cuanto al cuadro clínico y las complicaciones, no solo son las Cardiopatías, infecciones mijo. COVID, cardiopatía. en, en niños en niños, pero también tienden a ser más asintomáticos o con cuadros leves. Como ven ustedes, 4% son asintomáticos. La mayoría van a tener cuadros leves o moderados, incluso hasta neumonía, en 39%. El cuadro severo, solo 5% de los pacientes pediátricos. Aquellos que terminan en falla respiratoria aguda, o shock o disfunción de múltiples órganos, 0.6%, y lo más nuevo, el síndrome multisistémico inflamatorio, del cual vamos a discutir con más detalle, sigue siendo raro, inicialmente descrito en el Reino Unido y ya reportándose en otros países, incluyendo Estados Unidos y en Latinoamérica. Ahora, una cosa que mencionar, aquí no mencionamos la mortalidad pediátrica. Esa ha sido increíblemente baja, así de 1 o 2 casos por país, pero recientemente México reportó 26 muertes infantiles
y de la misma manera se han reportado muertes infantiles en pacientes con este síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, de ahí nuevamente la importancia de discutir esto en más detalle. En cuanto a la estructura Estoy del arriesgando ya. virus, del Sí, coronavirus, sabemos que tiene una proteína de espiga, la cual tiene dos regiones conocidas como S1 y S2. Ven aquí la proteína de espiga. Estos son importantes para adherirse al receptor y para hacer la S2 para la fusión de la membrana. Vamos a ver cuando hablemos de vacunas que la proteína de espiga es generalmente el blanco de los anticuerpos neutralizantes y por ende de las vacunas. También hay una proteína de nucleocápside que ven ustedes aquí, es la proteína que es más abundante y en la cual es altamente inmunogénica. Entonces, esta es una de las que se utiliza para las pruebas serológicas para determinar la presencia o no de anticuerpos. Entonces, este es el comportamiento de la serología y el ADN, perdón, el ARN en el paciente con COVID, ¿verdad? En la fase asintomática podemos tener el virus en la garganta, en las vías nasales, esto es lo que se ve aquí en azul. Una vez que el paciente empieza a recuperarse, el ARN empieza a disminuir y ven ustedes que generalmente para el día 28 ya desaparece. Al iniciar los síntomas, empieza a haber una elevación de la IgM y esta desaparece generalmente después de 2 a 3 semanas. Y finalmente la producción de IgG, esa es la que es más tardía, puede empezar hasta el día 14 y se eleva por un periodo convaleciente. No sabemos cuánto va a durar. Afortunadamente, en otros casos de coronavirus ha durado hasta 2 años, específicamente en el SARS. Sin embargo, en estudios recientes parece que pudiera durar únicamente 2 meses. Entonces, esto va a ser importante para el desarrollo de vacunas y para el desarrollo de pruebas diagnósticas. Quiero hacer hincapié, y lo vamos a discutir más tarde, que hasta ahorita, para el diagnóstico agudo de infección, seguimos recomendando el uso de PCR, ¿verdad? Tratando de buscar el ARN del virus. Sin embargo, específicamente para el síndrome multisistémico inflamatorio, quizá la inmunoglobulina sea lo más fácil de determinar, ¿verdad? Porque, como lo discutiremos, este síndrome está ocurriendo ya en la fase de resolución. Entonces es probable que el ARN esté negativo, pero la serología sí será importante. Entonces, en cuanto a las pruebas de anticuerpos para el COVID-19, ya les mencionaba, no sabemos la duración de estos anticuerpos. Esperemos que duren un buen tiempo, pero para el SARS-1 fueron 2 años y como les digo, hay quienes mencionan que quizá para el SARS-2 sea únicamente meses. Y lo otro es que la Organización Mundial de la Salud ha insistido desde el 24 de abril y todavía a la fecha que no sabemos si la presencia de anticuerpos está confiriendo inmunidad a esos pacientes. En otras palabras, aunque sea la prueba de anticuerpos positiva, no indica que el paciente esté inmune, que no sea susceptible a ese virus. Entonces, esperemos que esto cambie, pero por lo pronto no se ha podido comprobar de una u otra manera si hay persistencia del anticuerpo. La prueba serológica que desarrolló el CDC es altamente sensible y altamente específica. Como verán ustedes, busca un antígeno de la espiga específicamente. Esta fue desarrollada en el Instituto Nacional de la Salud y la sensibilidad, la especificidad es del
99% y la sensibilidad es del 96%. Entonces, es muy efectiva en determinar quiénes tuvieron infección pasada en los últimos 1 a 3 semanas. Esta es la prueba que hace el CDC. Hay aproximadamente 80 pruebas comerciales que están tratando de ver si son efectivas o no, y es lo que vamos a discutir en los siguientes minutos. Lo que sí se ha visto, ¿verdad? Es que tanto IgM como IgG tienden a ser muy bajas o no detectables hasta el día 4. Aumentan aproximadamente en el día 9 o 10 de la infección y específicamente en cuanto al rango, para IgM puede ser entre 3 a 42 días, para IgG puede ser de 5 a 47 días. Entonces, si ustedes están tratando de hacer el diagnóstico agudo, el ARN es mucho mejor que la serología, pero no todos los sitios tienen la capacidad de hacer el ARN, la prueba por PCR. Entonces, en esos casos, pues quizá depender del diagnóstico serológico sea prudente. Una de las advertencias que queremos hacer, ¿verdad? Es que la prueba de anticuerpo no debe ser utilizada como base única para el diagnóstico de infección por COVID. Y hay que recordar que tarda, como ya lo hemos mencionado, de 1 a 3 semanas para que alguien tenga anticuerpos positivos. Y en algunas personas puede tardar hasta más tiempo. Entonces, por eso es que no recomendamos utilizarlo como única base. Para el síndrome inflamatorio multisistémico, quizá eso sea diferente. Una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿cuál es lo que debemos de medir? Inmunoglobulina total, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Pues va a depender de la situación, ¿verdad? Si queremos hacer un estudio simplemente de tamizaje o para ver cuántas personas han estado infectadas en la comunidad, se puede hacer una inmunoglobulina total. Si quieren ustedes buscar la presencia de infección aguda, sería una IgM. Y específicamente si quieren buscar desarrollo de inmunidad, lo más probable es que lo prudente sería medir IgG, pero nuevamente, hasta ahorita no se ha comprobado que la IgG sea protectora. Entonces la FDA por el momento dice hay que utilizarse, pero siempre y cuando sean situaciones apropiadas y estar conscientes de sus limitaciones. No utilizar la prueba de anticuerpos como única base para el diagnóstico y entender que no todas las pruebas serológicas que están en el mercado han sido evaluadas por la FDA. De hecho, ninguna de ellas ha sido aceptada por la FDA. Se les ha dado permiso de que hagan las pruebas, pero ninguna de ellas es avalada por la FDA. Y lamentablemente hay firmas comerciales, casas comerciales que están vendiendo la prueba serológica y diciendo que están aprobados por la FDA y ese no es el caso. Eh, Afortunadamente la FDA está consciente de esto y está tratando de detener estos, pero hay gente sin escrúpulos que ha tomado ventaja de esto y dicen que tienen una prueba que se puede hacer en casa, etcétera. Eso no es cierto. ¿No? La única prueba aprobada para hacerse en casa es una prueba que requiere del uso de video para mostrar que el paciente está tomando la muestra de manera adecuada y es una PCR, no es una inmunoglobulina. Entonces, eso es algo importante que discutir. Vamos a ver entonces la utilidad de anticuerpos combinado con el PCR, ¿verdad? Si ustedes tienen un paciente que tiene PCR positiva, pero IgM e IgG negativas, pues puede ser que esté en esa ventana donde todavía no hay la respuesta inmunológica. Si ustedes tienen IgM y además PCR positiva, esa es la fase temprana de la infección. Si las tres están presentes, es la fase activa de la infección. Si solamente IgG y PCR están positivas, puede ser que el paciente ya esté en una etapa tarde o que sea una recurrencia.
Finalmente, si ustedes tienen solo IgM positiva, pero la PCR esté negativa, pudiera ser que sea una prueba de PCR falsa negativa. Y así ustedes verán la presencia de IgG sola es infección pasada, y si ambas IgM y IgG están presentes, pero no la PCR, pues que el paciente ya está en la fase de recuperación. De ahí, pues, nomás mencionar, ¿verdad? El diagnóstico molecular va a ser lo más importante. La PCR busca tres blancos específicos, estos ORF1 y estos dos genes, ¿verdad? Para comprobar que sea una infección por este COVID. Eh, lo más importante es que estas muestras deben de ser nasofaringe idealmente, aunque está aprobado que sea orofaringe. Sin embargo, los resultados no han sido muy buenos, por lo que en mi opinión deberíamos siempre usar nasofaringe y utilizar los hisopos que tienen fibra sintética, ya que los que contienen madera o calcio pueden interferir con la PCR. Y entonces esto es en cuanto al diagnóstico. Los siguientes minutos, y nomás, si me permiten, quiero ver que estemos bien de tiempo, simplemente es discutir el desarrollo de vacunas. Hay aproximadamente 108 candidatos a vacunación. Eso les da una idea de lo difícil que va a ser el encontrar una vacuna ideal contra el COVID. 28 de ellas están siendo investigadas por el sector privado en Estados Unidos y otro pequeño número por el sector académico. Vean ustedes, en China hay un número también importante, Europa, Asia, prácticamente todos los continentes están tratando de buscar una vacuna. Y este diagrama es nomás para darles una idea de los diferentes mecanismos en que estas vacunas pueden funcionar. Hay vacunas de vectores, como ven ustedes aquí, hay vacunas de DNA y RNA, y hay vacunas que utilizan el virus vivo atenuado y finalmente aquellas que usan proteínas. En cuanto a vectores virales, aquí está donde está la vacuna que está utilizando la Universidad de Oxford, que ustedes han oído. En cuanto a las vacunas que usan el ARN, está la vacuna de Moderna y AstraZeneca, que son las que se han desarrollado más. Entonces, las vacunas que son candidatos, la idea es producir anticuerpos neutralizantes contra la proteína de la espiga y de esa manera prevenir que el virus capte el receptor de angiotensina convertasa. No sabemos cuál de ellas es la ideal y de hecho por eso hay 5 mecanismos diferentes y como les mencionaba, como 108 vacunas diferentes que están siendo evaluadas. Lo que sí es importante mencionar es que la experiencia con la vacuna contra el SARS mostró que hay la posibilidad de un realce dependiente de anticuerpos que puede afectar a la vacuna. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, el realce asociado a anticuerpos es una situación en donde al dar una vacuna o al tener una infección, la siguiente infección puede ocasionar un efecto más severo. ¿Dónde hemos visto esto? Bueno, en vacunas como el dengue. Si ustedes recuerdan, si la vacuna del dengue se le da a alguien que no ha tenido la infección por dengue, puede ser que cuando tengan el dengue tengan un problema más serio. Y lamentablemente hay una vacuna contra el coronavirus felino. Hay un coronavirus muy similar al humano, pero que ocasiona linfoma en los gatos. Se desarrolló una vacuna y a los gatos a los que se les dio esta vacuna tuvieron peores cuadros clínicos.
Entonces, por eso es que hay que tener mucha precaución. Lo que sucede, de verdad, vean ustedes aquí, los anticuerpos neutralizantes normalmente se adhieren al virus y permiten que la célula destruya al virus o no se enlace con la célula y de esa manera previenen la infección. Si por otro lado estos anticuerpos no son neutralizantes, entonces lo que puede suceder es que el tener esos anticuerpos le permita al virus que se enlace con la célula, pero que luego pueda ingresar a la célula y pueda ocasionar una infección más severa y una tormenta de citocinas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Sí, hay buenos candidatos porque han tenido buena respuesta a anticuerpos, pero tenemos que asegurarnos que esos anticuerpos sean anticuerpos neutralizantes y no que puedan ocasionar esta reacción de realce. En nuestro hospital, donde estamos Ricardo y su servidor, tenemos una vacuna que desarrolló el doctor Jotés. Inicialmente la desarrolló para el tratamiento de SARS y ahora la está modificando de tal manera que ver si puede prevenir también el COVID. Y finalmente, nomás mencionar, ¿verdad? El desarrollo típico de vacunas puede tardar años. De hecho, aquí les pongo algunos ejemplos de cuánto tardó. Vean a la varicela, cuántos años tardó en desarrollarse. La vacuna récord, la vacuna que hemos desarrollado en el tiempo más corto, tardó 5 años. Entonces, ¿cómo estamos hablando de 18 meses para una vacuna nueva? Bueno, afortunadamente, yo les diría, lo bueno es que este es un plan donde están involucrados múltiples países, es a nivel global. Entonces, a lo mejor podemos tener una vacuna en unos cuantos meses, pero hay que ser también realista. La idea, ¿verdad?, de hacer tradicionalmente cuando se está desarrollando una vacuna hay que ir fase 1, fase 2, fase 3 y luego, ya que hay en fase 3, se empieza a hacer la vacuna en gran escala. Pues en este caso lo que tenemos que hacer es sobreponer esos y ahora ya que se identifique un posible candidato, inmediatamente empezar a hacer la vacuna en alta escala y esperar que tengamos suerte, que le peguemos y que esa vacuna funcione. Yo soy muy optimista. Yo creo que hay una buena posibilidad de que tengamos una vacuna en 12 a 18 meses de cuando se inició la investigación. Es posible, pero también soy realista. Vamos a suponer que esa vacuna que el presidente Trump tenga razón y vaya a haber 400 millones de dosis de esa vacuna. Son 2 dosis, la población de Estados Unidos son 320 millones, entonces va a alcanzar quizá para 2/3 partes de la población de Estados Unidos. Es un año de elecciones. ¿Cuántas de esas dosis creen que va a mandar a México o a Ecuador? 0. Entonces hay que ser realistas. Se necesitan no solo millones de dosis, billones de dosis para poder vacunar al país. Y la vamos a tener eventualmente. Esperemos, pues, ¿verdad?, que se pueda encontrar una vacuna. Pero hay que ser realistas de que si la llegan a tener, va a ser para los países que la desarrollaron y inicialmente va a ser para las personas de más alto riesgo dentro de esos países. Eventualmente va a llegar a nosotros. Entonces, los últimos 5 minutos quería mencionar vacunación durante la pandemia del COVID, porque lo que hemos visto es que el número de niños que están siendo vacunados ha disminuido durante la epidemia. Es imprescindible que tengamos la protección adecuada en estos niños para evitar que haya un brote de sarampión o de alguna de otras de las infecciones prevenibles por vacunas. No hay ninguna contraindicación para la vacunación durante la pandemia. Quizá la única excepción sería aquellos pacientes que recibieron inmunoglobulina G por un síndrome
sistémico, síndrome multisistémico inflamatorio, pero van a ser muy pocos de ellos. Entonces, esto es nomás mostrarles lo que ha ocurrido desde que empezó la pandemia. Aquí en Estados Unidos, las vacunas a los 5 meses de edad han disminuido por abajo del 50%. Vean ustedes, prácticamente todas las vacunas han disminuido dramáticamente, a excepción es la hepatitis B, porque esa se da al nacimiento, y entonces no ha habido retraso, pero creemos que es muy importante el seguir vacunando. Y vean esta estadística de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que hasta 117 millones de niños van a estar a riesgo de contraer sarampión, ya que los programas de vacunación han sido suspendidos en países como México, Honduras, Colombia, Bolivia, y vean ustedes, muchos de los países de América Latina, donde el sarampión todavía es un problema y desafortunadamente los programas de vacunación están suspendidos. Entonces, finalmente, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría es que hay que seguir viendo a los niños, la visita del niño sano para su vacunación. Quizá lo más prudente sea en la mañana, es lo que estamos haciendo en nuestra oficina. En la mañana estamos viendo a aquellos que requieren visita del niño sano, y en las tardes vemos a aquellos que están enfermos o que tienen una visita por un motivo diferente. También hay que disminuir el número de niños en la antesala. Una manera es por decirles que esperen en su vehículo hasta que estemos listos para verlos. Y finalmente, buscar quizá la solución sea tener 2 oficinas, ¿verdad? Si ustedes tienen algún socio, decirle a su socio, tú vas a ver a los niños sanos un día, yo voy a ver a los enfermos, y luego al día siguiente cambiamos, pero evitar tenerlos en la misma antesala la mayor parte del tiempo. Y con eso quiero agradecerles su atención a esta parte de la discusión, y cedo el foro al siguiente ponente. Muy bien. Le agradecemos mucho al doctor Armando Correa, infectólogo pediatra del Hospital de Niños de Texas. Pues en estas enfermedades multidisciplinarias, el enfoque del infectólogo definitivamente es uno de los pilares fundamentales. Doctor, estoy seguro que al final de las charlas van a haber muchísimas preguntas para usted. Yo personalmente tengo varias y pues entonces esperemos un poquito. Ahorita le damos paso al resto de los expositores y al final vamos a tener las preguntas. ¿Me ayuda para compartir pantalla? Ricardo, pusiste tu pantalla. ¿La puedes cerrar para que la siguiente persona lo pueda tomar? Soy yo el próximo. Creo que va a ser el próximo, Berito. Yo ya lo tengo compartido. Tú tienes que stop share. Sí, no, ya lo hice y estamos viendo tu pantalla, Ricardo. Ah, ok. Ok, ya está, listo. ¿Ve mi pantalla? Ya no. Ya no. Perdón. Ahí se ve mi pantalla. Sí, sí se ve tu pantalla, Vero. Muy bien. Perfecto. Entonces, a continuación tenemos la presentación de la doctora Verónica Vázquez, nuestra querida colega y compatriota. Ella es hemodinamista cardióloga pediatra, formada en el Instituto Nacional Ignacio Chávez en México, y actualmente tratante del Hospital José Carrasco de la Seguridad Social de la ciudad de Cuenca. Muchas gracias, Berito, por todo esto y por favor, adelante. Gracias. Bueno, voy a hacer una manera resumida de las cosas que están pasando. Voy a dar, en mi charla se va a basar prácticamente en lo que es los síntomas de la enfermedad y las otras manifestaciones que son dadas. No tengo ningún conflicto de intereses. Bueno, esta diapositiva es la que quería poner porque prácticamente, como dijo el doctor, esta es del 5 de junio, tenemos 6 millones, y ahorita que estamos ya en 25 de junio ya tenemos 9 millones, son como 3 millones, y eso se explica por lo que dijo el doctor, el rebrote como estado. Bueno, también hay que acotar algo, que Ecuador, nosotros somos Latinoamérica, realmente un país, estamos en la escala 10 de la pobreza. Tal vez eso fue tan difícil para nuestro país salir adelante.
Continuando con la presentación, en la enfermedad de Kawasaki, las manifestaciones clínicas tenemos el Kawasaki, que es el típico, clásico, el incompleto y el atípico, ¿sí? ¿Qué es importante? Bueno, ya todo el mundo conoce que la enfermedad de Kawasaki es una fiebre de evolución de 5 días, los síntomas se basan en una inyección conjuntival, alteraciones de la lengua, mucosas, exantema, enantema, hay una lesión palmoplantar, hay una adenopatía cervical, eso sería en lo clásico. Cuando tenemos la presentación incompleta, tenemos la fiebre, pero no tenemos todos los criterios, por eso tenemos que ayudarnos con el laboratorio. En el laboratorio tenemos que ver una albúmina que sea menos de 3 gramos, una anemia normocítica, enzimas hepáticas elevadas, las plaquetas, las leucocitosis, PCR elevada, y todo eso nos ayuda. ¿Qué tenemos que saber? Que la enfermedad de Kawasaki, como es una vasculitis, genera manifestaciones a nivel cardíaco también, varía desde unas anomalías coronarias, miocarditis, que es la mayor parte de los casos, hasta un shock cardiogénico, insuficiencia aórtica y una pancarditis. ¿Qué es importante saber del Kawasaki atípico? Que las lesiones realmente no son las clásicas, no solamente se centran en manifestaciones de la boca, de la piel, sino que tenemos astralgias, dolores articulares, a nivel neurológico, irritabilidad, podemos tener hasta una parálisis facial. Los síntomas gastrointestinales, que ahora tenemos que hablar muchos, porque esos también son parte del Kawasaki atípico, que es la diarrea, vómito, dolor abdominal, una hepatosplenomegalia, a veces hay ictericia y otras manifestaciones que son la uretritis, la inflamación testicular y la uveitis. El diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, obviamente, si tienes los criterios clásicos es sencillo, pero si tienes un síntoma, una fiebre con síntomas atípicos o manifestaciones asociadas, también puede ser considerarse un Kawasaki. Y de la misma manera se sospecha en Kawasaki un niño que tiene fiebre de difícil manejo en la que no se encuentra el foco. Tenemos en la fase aguda los paraclínicos, como les mencioné, la PCR, la BCG elevada, las transaminasas. Esto es importante saber para las siguientes diapositivas que les voy a comentar. Obviamente el ecocardiograma es uno de los criterios mayores, la lesión coronaria a nivel de la enfermedad de Kawasaki. Bueno, ya explayándonos a Kawasaki con otras manifestaciones, tenemos que la Organización Mundial de la Salud ya el 15 de mayo definió un síndrome inflamatorio sistémico que tiene características parecidas al Kawasaki y puso sus criterios diagnósticos, obviamente que tienen que ser en menores de 19 años, que pueden tener, como mencioné, clínica parecida al Kawasaki, con una erupción cutánea, conjuntivitis no purulenta, inflamación mucocutánea. Este también se caracteriza porque tiene una hipotensión o choque, puede haber una disfunción miocárdica, miocarditis, vasculitis, podemos ver que tenga datos ecocardiográficos o también a nivel de laboratorios como troponina, el péptido natriurético auricular. También tenemos las pruebas de coagulopatía y también se han visto síntomas gastrointestinales, diarreas, vómitos, obviamente los marcadores de inflamación que les mencioné anteriormente. Hay que descartar cualquier foco que sea infeccioso. Si hay un foco infeccioso que causa esto, obviamente estamos descartando el diagnóstico, y obviamente que tenga las pruebas de PCR, que tenga alguna prueba positiva. No necesariamente tiene que tener positiva, puede ser inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, o tener algún contacto con alguna persona que fue COVID positivo. Entonces, lo que les mencionaba es que aquí vienen los muchísimos nombres que se le ha puesto a esta enfermedad: Kawasaki-Like, síndrome inflamatorio multisistémico, trastorno de inflamación pediátrico asociado al COVID-2. Empezamos prácticamente con los primeros estudios que describieron estos casos. Este fue publicado el 17 de mayo, fue hecho en una muestra de 14 hospitales a nivel de Francia y de Suiza. Fue hecho en 35 niños que presentaron una disfunción sistólica ventricular izquierda, otros llegaron al shock. Lo que es interesante es que la edad promedio son de los 10 años, se confirmó el SARS-CoV-2 en el 88% de los pacientes. Las comorbilidades en este estudio se vieron que era el asma, el sobrepeso, y los síntomas gastrointestinales fueron el 100%. Como habíamos hablado de la enfermedad de Kawasaki, no es tan frecuente que tenga síntomas gastrointestinales, como aquí vemos en el gráfico cómo se está explicando. En este estudio no hubo ningún fallecido, 80% de los pacientes requirieron UCI y se les trató con inmunoglobulina con buenos resultados. Otro estudio que tenemos es este estudio que fue realizado en París en 20 niños, el 1 de junio se publicó. También tenemos unidad promedio de 10 años, que no es lo adecuado en el Kawasaki clásico. Estos pacientes fueron valorados desde el 15 al 27 de abril, presentaron disfunción cardíaca, hipotensión, presentaron rash en el 50% de los casos, pero lo más
complejo es que también están con dolor abdominal, vómitos y fiebre en 100% de los casos. Presentaron evolución de PCR y troponinas en el 100%, o sea, viendo su afectación cardíaca. Otro estudio que también ya se publicó, sí, este se publicó el 3 de junio, también entre los casos del Kawasaki Light desde abril hasta mayo, y también se vio en 21 niños y fue también una edad media de 7 años, 9 meses. Este estudio tuvo mucha controversia cuando salió porque se vio que tenía predisposición la ascendencia africana, pero ya después se confirmó en los siguientes estudios, les voy a mostrar que no fue necesario. Igual también lo que es importante es que se confirmó que eran positivos en el inmunoglobulina G, o sea, nos referimos que es una respuesta inmunológica tardada. Sí, entonces aquí lo que también se compararon estudios de los casos que tenían anteriormente y vieron que anteriormente era más en asiáticos, en este se vio que es más africanos, la edad que les mencioné, los síntomas gastrointestinales sigue siendo la predisposición en estos pacientes que tienen COVID o alguna manifestación. Otro estudio que se presentó, este es el estudio más grande a nivel de Francia, que fue de 157 pacientes, 108 pacientes fueron confirmados. Este estudio me gustó mucho porque esto nos aplica que en Francia el boom fue a nivel de marzo, abril, ¿sí? Cuando se desarrollan la mayoría de casos, y sin embargo no afectó a los niños, ¿sí? Sino más bien ahora que nos dice lo mismo que a nivel de los otros estudios, que es una respuesta inflamatoria tardía lo que produce el Kawasaki Light o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociada con el SARS-CoV-2. Aquí también esta tablita que también me pareció súper interesante porque ellos tuvieron los pacientes que tuvieron síntomas parecidos al Kawasaki, que tuvieron COVID positivo o algún contacto o alguna prueba serológica, y los que no. En los que no vemos que realmente no desarrollaron miocarditis, no desarrollaron de los 48 pacientes no desarrollaron miocarditis, no hubo un síndrome de respuesta inflamatoria, a diferencia de los pacientes que sí tenían COVID positivo o antecedentes. Este es otro estudio también este es muy interesante porque compara dos grupos, es un estudio que compara dos grupos, el grupo 1 que fue prácticamente antes de la pandemia, que es del 2015 hasta el 2020, y el grupo 2 que fue del 18 de febrero al 20 de abril, y también nos dice lo mismo, la edad de los pacientes. En esta tablita lo que más o menos vemos es que antes prácticamente casos severos de Kawasaki no existían, y prácticamente estos pacientes que son SARS-CoV-2 o tienen tienen alguna respuesta inmunoglobulina G o Así que le dije, tranquila, que producen estos casos tan severos. Este estudio también es otro estudio multisistémico de 17 pacientes, también fue la edad que fue en Nueva York, que es reciente, nos dice que también edades de 8 años. Este estudio es muy bueno porque quitó el paradigma que estaban diciendo que era más frecuente a nivel de los afroamericanos. Este estudio ya nos revela que porque fue en mayoría de raza blanca. También en este estudio quita las comorbilidades que teníamos previamente porque refiere que la mayoría fueron pacientes sanos que desarrollaron estos síntomas, y también nos dice que lo más frecuente fueron los síntomas gastrointestinales y todos presentaron una disfunción leve miocárdica, ya sea una hiperecogenicidad a nivel del ecocardiograma. Este estudio me pareció bonito porque es a nivel de Inglaterra, sí, porque ellos también prácticamente es en 58 niños, que es una muestra grande en el periodo del 23 de marzo al 16 de mayo, y ellos muestran también que compararon dos grupos, porque ellos compararon con 17 años atrás que habían tenido pacientes con Kawasaki clásico, que fue 1132, de los que verificaron que las edades eran menores de 3 años y ahorita las edades son mayores en 9 años, y también vieron que los síntomas gastrointestinales no se asocian tanto antes como ahora. Bueno, ya para terminar de estudios, este también estudio se realizó en la ciudad de Nueva York, fue en 33 niños, también el promedio fue en 10 años más o menos. No hubo diferencia, hispanos, latinos fue más común que los pacientes afroamericanos, y los síntomas gastrointestinales también fueron los más frecuentes. Aquí tenemos en la tablita que podemos observar. Aquí hice un resumen de los casos que hemos visto y de los análisis que ya llevamos, y los análisis que ya llevamos de los casos que les comenté, tenemos ya 302 pacientes.
La edad se confirma en todos los casos que los pacientes que son positivos al SARS-CoV-2 desarrollan a partir es mayor edad, no tanto como el Kawasaki clásico. La presentación completa, un Kawasaki clásico completo como tal, es menor que el Kawasaki incompleto en este tipo de pacientes que se ha confirmado que son SARS-CoV-2 positivos. Y ahorita les quiero presentar, bueno, aquí tenemos ya como para hacer una tablita más chiquita de todo yo lo que les mencioné y cuando tenemos una sospecha del Kawasaki Light. Y ahorita les quiero presentar un caso que nosotros tenemos aquí en Cuenca, en el IES. Sí, es un caso de una paciente de 15 años que tiene el antecedente de una fiebre de 6 días, dolor abdominal, vómito, diarrea, mialgias, decaimiento. Ella asiste a una clínica particular donde se le hace una inmunoglobulina, las inmunoglobulinas, y le sale la inmunoglobulina G positiva. De laboratorio, lo positivo era más de 1 y ella le salió 10. El único antecedente, porque había estado en la casa, era de que la mamá 2 semanas antes, más o menos 3, había tenido fiebre por unos 3 días y tenía tos, pero nunca se realizó ningún examen. El examen físico del ingreso, la paciente tenía una fiebre de difícil manejo, 40 grados de temperatura, la tensión arterial estaba normal, la frecuencia cardíaca 110, para la edad de ella se considera que estaba en taquicárdica, se le serían ganglios, tenían la región escianal, pero eran pequeños, los pulmones estaban limpios, el corazón obviamente sin soplos, pero por la taquicardia. El abdomen era blando, depresible, con dolor difuso, no se podía ubicar. Se le hizo obviamente los laboratorios del momento, lo que se confirmó es que tenemos una linfopenia, plaquetopenia, anemia, la PCR y la procalcitonina estaban elevadas, las enzimas hepáticas estaban elevadas, el dímero D estaba elevado, la ferritina estaba elevada. Posteriormente, ya con sospecha, se pidió el péptido natriurético auricular que estuvo elevado, la troponina fue normal y la PCR de ella, la prueba rápida, la PCR fue nasofaringea fue negativa. Con estos exámenes obviamente se le pidió una tomografía. En la tomografía a nivel del tercio inferior del tórax se puede ver como pequeños vidrios esmerilados. Realmente no hay mucho compromiso. La paciente no presentó desaturación, más o menos a este nivel. Lo que sí se ve en la TAC de abdomen es los múltiples ganglios que tenía la paciente. Una adenitis mesentérica, hepatosplenomegalia. ¿Sí? Aquí vemos los ganglios difusos. Siguiendo con el contexto, se le solicitó un ecocardiograma, ¿sí? En el cual se pudo medir la aorta en la cual este es un eje corto. No tenemos unas muy buenas imágenes, pero bueno. Pero aquí se midió la coronaria, solamente tenemos la imagen de la coronaria izquierda que nos midió 4.8, que más o menos es un Z-score de 2.8. Esto es para decir porque el Z-score de mayor de 2.5 hablamos de una dilatación de la coronaria o aneurismas pequeños. Este es en el eje largo que se ve una hiperecogenicidad a nivel del pericardio. Esto más el BNP elevado nos da prácticamente nos da un daño, una miocarditis, un daño cardíaco. Con todo esto nosotros le colocamos, la niña estaba con fiebre, completamente decaída, no podía moverse y todo, la lengua como vimos afrangüesada, no tenía. Al poner la fiebre estaba súper, al poner el inmunoglobulina prácticamente 24 horas después o menos, al terminar la inmunoglobulina, la niña ya no necesitamos pasarle ningún antitérmico. Después fue completamente diferente porque la niña tenía unas mialgias que no podía moverse, empezó a moverse, las hormonas, la ferritina y todo eso empezaron a descender hasta el día 3 que después de poner la inmunoglobulina, a los 2 días ya se le dio el alta y la niña perfectamente muy bien. El dolor abdominal desapareció completamente. Entonces, esto era para comentarles. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Entonces, para concluir, de esta enfermedad, obviamente no sabemos nada, es muy poquito tiempo. Todos los estudios confirman que esto es un síndrome postinfeccioso de una inflamatorio tardío. A los niños que presentan Kawasaki Light se les está tratando con inmunoglobulina, les está yendo bien y los controles son prácticamente como un paciente que tiene la enfermedad de Kawasaki hasta el momento. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, nos falta saber muchísimo más de la enfermedad y muchas gracias por su atención. ¿Listo, Mario? Cuando... Muy bien, Verónica. Muy bien.
resumido. Es evidente que en tan poco tiempo es difícil hacer un resumen como el que tú has hecho y está muy bien. Ahora, la siguiente posición está enfocada en el ecocardiograma, en las lesiones coronarias. Está a cargo del doctor Ricardo Piñatelli. Él es adscrito del Hospital de Niños de Texas y es cardiólogo ecocardiografista. Doctor Piñatelli, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. Muy buenas tardes. Gracias, Mario. ¿Se ve mi screen? No se ve, doctor. Ahí. Ahora sí. Listo, Ricardo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que ya he estado con la Sociedad Ecuatoriana anteriormente. Debo agradecer el auspicio de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología del núcleo de Manabí, como para todos los componentes de la sociedad ecuatoriana. Lo mismo para el Seguro Social ecuatoriano, que creo que hay muchos presentes acá también. Debo recordar que hoy en día represento como en la unidad, en la parte administrativa, en la presidencia de CICIAC, que es el componente de imágenes de lo que es la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es un gusto estar con ustedes. Creo que vamos a cambiar desde el punto de vista de tan claro que nos dio Armando con la parte pediátrica, la doctora Verónica con un resumen. Ahora pasamos un poco a lo que es imágenes. Y quiero hablar un poco de las coronarias y la función Me acaba de cardíaca, mandar un mensaje por WhatsApp que es y lo que dice aún nos no. encargó la gente que organiza esto. No se puede ver Digo, así. no puedo avanzar. No sé, no puedo avanzar las imágenes. Doctor, tal vez no está en el modo de presentación. Claro, señor, sí puede. Ricardo, a tu esquina Comer derecha algo, vas sí. a ver modo de Sí, presentación. dígale que le deje salir. Después está esperando los resultados para no entrar a Acá está. Perdón. Ahora sí. Los objetivos de esta charla van a ser revisar un poco la anatomía coronaria, hablar un poco de las coronarias y el valor Z, lo que se ha mencionado anteriormente, el impacto de la fiebre en las coronarias, el rol del eco en las guías actuales y un poco de función ventricular. Creo que, y lo he dicho varias veces, y lo he dicho en Ecuador también cuando estuve ahí, es parte y una rutina diaria de obtener las coronarias cuando se hace un eco. Nosotros lo empezamos un tiempo atrás a esto y los resultados han sido muy buenos. Y cuando me refiero a esto es que antes no hacíamos mucho de esto, hasta que en una encuesta que hicimos nos dimos cuenta que teníamos problemas haciendo las imágenes de las coronarias y lo pusimos como rutina. Una de las cosas que nos ayudó es que creo que hay que conocer muy bien la anatomía de las coronarias y esto va a ayudar a obtenerlas en las imágenes. Debo recordarle que las venas coronarias también corren un curso similar y a veces se pueden confundir. Lo único que acá el flujo es en dirección opuesta. Pero para un ecolabo, para alguien que hace eco, yo creo que todos los días, normal, anormal, una transposición o lo que sea, se tendrían que obtener las imágenes de las coronarias, porque en el caso típico ahora que tenemos el COVID y que tenemos este problema del Kawasaki-like, es cuando se necesita experiencia y tratar de hacer las imágenes rápido. En cuanto a las coronarias, digamos que son pequeñas y son anteriores, y yo sé que en la audiencia hay muchos pediatras y gente que no hace imágenes, pero quiero que se entienda muy bien que para un ecocardiografista obtener imágenes de algo pequeño en un paciente que está irritable, que tiene muchos problemas, que llora todo el tiempo, esto es un moving target, y trata de obtener las coronarias a veces hace falta sedación. Porque generalmente la frecuencia, sabemos que con un transductor de una frecuencia alta hay una resolución muy buena y con una frecuencia baja hay mejor penetración.
Eso hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a revisar un poco más adelante. La tecnología ha cambiado también y hoy sabemos muy bien que Harmonics, usando Harmonics, en la mayoría de los sistemas lo tienen hoy en día, ayuda un poco más a la frecuencia fundamental que se usa. O sea, siempre usted sabe que la armónica limita ciertas reverberations y es mucho más alta de la frecuencia que si el transductor emite una frecuencia de 5 MHz, está retornando con un poco más alto. O sea que ayuda y provee cierta información en todo esto. Las imágenes son mucho más claras y el problema está que cuando usamos en una profundidad baja, lo que nosotros llamamos un foco cercano, puede aumentar y tener problemas de que las imágenes se pueden ver y la pared, sobre todo las coronarias, se pueden ver engrosadas y el grosor de los píxeles, o sea, lo que conforma la imagen puede aparecer engrosada. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día las máquinas en general están set up, o sea, ya vienen con la función armónica todo el tiempo. Y ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Estas son las imágenes que uno podría obtener, que quisiera obtener siempre en un paciente en las coronarias. Esta es la de coronaria derecha, esta es la izquierda, la aorta en el medio, este es el origen de la coronaria. Y yendo más en detalle de la coronaria izquierda, la LAD y la circunfleja. Estas son imágenes que uno tendría que obtener rápidamente, tener experiencia y obtenerlas todos los días. ¿Cómo obtener esas imágenes? Bueno, un poco es que las coronarias tienen que estar cerca del transductor, o sea que en un chico eso no es problema. Habría que usar la frecuencia, la mayor frecuencia posible de este transductor, o sea que tenemos entre un 5 y un 7, yo usaría un 7, y acá está el mensaje, empezaría sin armónica, no usaría la frecuencia con armónica porque me haría a lo mejor el píxel mucho más grueso y todo mucho más engrosado. Ajustaría el focal point, o sea, traería que todo el beam se confluya en una zona para tener mejor imagen. Trataría de disminuir la profundidad y acá por eso que he puesto minus o usar el zoom, la opción zoom que todas las máquinas tienen para enlargar y ya le voy a traer un ejemplo de eso. Y traería, o sea, la ganancia de las imágenes que no es tan brillante, porque ya vamos a ver el por qué. Hay un impacto de la brightness o de lo que es el brillo en las coronarias. Y lo bajaría esto hasta que sea lo suficiente como para ver el borde de las imágenes. Y acá le presento un caso, un paciente de 15 años, y fíjense esto. Una altura de 58, y esto nos lleva a una superficie corporal larga, o sea, esta es una superficie corporal de casi 2.4. Y lo dejo en pregunta acerca del C-score, pero fíjense en estas imágenes. ¿Se ven bien las imágenes? Y ustedes fíjense, este es un paciente de 11 kilos, se ha hecho todos estos retoques que he mencionado, y acá se puede ver, diría bastante bien para esa superficie corporal, lo que es el origen de la izquierda, lo que es la LAD, y se ve una parte hacia la periferia de la LAD. O sea que esto diría que es bastante aceptable. Volviendo un poco a lo que también tenemos que evaluar, acá no siempre es posible, pero por ejemplo, si tenemos esa orientación de la LAD, uno que está casi paralelo al flujo, se puede hacer Doppler. Doppler, un componente diastólico, y nos interesa mucho el componente diastólico, pero en realidad esto es una opción, y cuando hay un paciente alterado, el tipo de cosas es bastante difícil, pero es para que lo sepan. Y después tenemos el color. El color siempre un flujo de baja velocidad. No es perfecto, por eso hay que hacer algunos retoques. Por ejemplo, el Nyquist Limit hay que bajarlo a velocidades mucho más baja. Había que ajustar de vuelta la ganancia o el power de esa máquina un poco hacia abajo para que no se llene todo de píxeles de color. Y lo otro, hay que hacer un poco de juicio acá. Y con esto de juicio digo experiencia. Hoy en día uno ve que la gente está tratando de usar el color y el 2D simultáneo para comparar. Y eso en general tiene que recordarse que cuando la máquina hace esto, no está gastando energía en las dos imágenes y uno se tendría que concentrar solamente en uno. O sea que por eso es que digo que el juicio
cuando se está trabajando en esto es de tratar de obtener las mejores imágenes posibles. ¿Y a qué me refiero es esto? Por ejemplo, este es un dual, en donde está el 2D y el color al mismo tiempo, pero yo, por ejemplo, acá diría, esta es la coronaria derecha en una imagen media tangencial, perdón, una imagen media tangencial, en donde el color no ayuda mucho, porque se está perpendicular, no se obtiene color, y eso habría que evitar este tipo de problemas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, en general, ustedes saben que las coronarias, nos gustaría ver esto, pero en general cuando empezamos a hablar de problemas en las coronarias, y acá estoy hablando un poco, y estoy hablando en general, Kawasaki-like, o Kawasaki incompleto, o Kawasaki, en general lo que estamos buscando son aneurismas, o dilatación. Y ustedes saben que podemos ver un tipo sacular, un tipo fusiforme, un tipo segmentario de los aneurismas, que hay múltiples, y estos se pueden ver. Y lo que es preocupante este tipo, lo que son estas dilataciones ectásicas, que no hay mucho, que básicamente se ha perdido mucho de este tipo de ángulos que uno puede ver en un aneurisma segmentario. Acá presento el caso número 2, creo que lo he presentado anteriormente, un paciente de 4 meses, los padres COVID positivo, fiebre por un tiempo bastante importante, y fíjense, ya podemos ver lo que ayuda y lo que uno puede ver cuando pone el eje largo, ya en este paciente sabemos que hay pericardial effusion, uno ya puede estar comunicando que este paciente probablemente no se va a la casa, pero fíjense lo que está pasando alrededor en esta zona. Uno puede ver esto que ya llama la atención y uno empieza a sospechar la coronaria derecha cómo estará. Cuando uno va a hacer una modificación un poco moviendo el transductor anteriormente, uno puede ver que es lo que nosotros llamamos ojos de búho, y uno tiene estas dos, el recorrido de la coronaria derecha está completamente dilatada, está alterado, tiene un aumento de brillo alrededor, lo que hace pensar que ya sí la coronaria derecha está complicada. Voy a un parasternal corto y acá no hay ninguna duda. Fíjense lo que es eso. Esto es la corona en la izquierda. Fíjense lo grande, lo dilatado que está. Uno puede ver la circunfleja acá, puede ver un branch que ya está saliendo. Esto básicamente no hay ninguna duda. Y acá ya tenemos que evaluar que este paciente tiene un Z-score que ya está muy por arriba de lo que recomienda el Kawasaki, los guidelines de Kawasaki. Esto no estoy diciendo que sea Kawasaki, estoy comparando siempre las coronarias con esto, pero fíjense también lo que se empieza a ver acá, cómo es la derecha. Y para mostrarles a ustedes lo que es la derecha, es el próximo diapositiva. Fíjense lo que es esta coronaria derecha, completamente dilatada, extática, y este paciente hay que saber rápidamente el Z-score. Este paciente, el valor Z fue alrededor de 10. O sea, esto presenta, y ya voy a llegar al punto de la importancia del valor Z, es en el manejo de estos pacientes, ¿qué significa? Ahora presento el caso número 3, 6 días de fiebre y no mejora. Este paciente llega con unas imágenes de afuera, fíjense, se ve bien, se ve la coronaria izquierda, pero este paciente no está mejorando después de varios días de tratar de manejar el cuadro pirético. Cuando vamos a ver la derecha, acá uno tendría que sospechar. Fíjense lo que es la derecha esa, no sé si no está bien clara, no hay un border bien claro. Si yo hubiera visto esto, hubiera dicho, hay que tener mucho cuidado con esta derecha, habría que seguirlo de cerca. Y este paciente fue enviado en control, se lo siguió bien de cerca. Una semana después todavía no tenía mejoría, las troponinas aumentaron, y fíjense, mucho más clara la izquierda, está dilatada esa izquierda, se puede ver la circunfleja también, pero fíjense que en la derecha hay un thickening de todo lo endotelio, y este paciente se lo trató como que si había tenido una trombosis de la derecha. O sea, el punto que estoy tratando de hacer es la importancia que tiene el eco, la importancia de saber hacer imágenes en las coronarias, no solamente para el cardiólogo pediatra que está envuelto todos los días en este tipo, pero también para el pediatra, para la gente que hace enfermedades infecciosas, para la reumatología, que es el grupo
en general que está manejando en estos días estos pacientes con Kawasaki-like o lo que estamos viendo a través de la pandemia. Y el caso 4 que quiero traer, porque acá hay un componente técnico que quiero llamar la atención, es un paciente de 6 años que tiene un Kawasaki que se lo tituló como incompleto, un valor de score de 10, el valor Z de 10. Empezó con un dímero D elevado. Y fíjense, este es el eje parasternal corto de vuelta, el aorta, se ve muy bien el origen, se ve la circunfleja, pero en general siempre, y esto va para un poco con gente con no tanta experiencia, uno se focaliza en el tronco y lo que hay que fijarse constantemente qué es lo que está pasando. Fíjense en esta parte distal lo que está pasando ahí, espero que se vea bien, pero para eso mencioné anteriormente el valor del zoom, tratar de alargar ciertas zonas que son que hay dudas. Y esta es la próxima diapositiva, que ustedes pueden ver que nos hemos concentrado en la parte distal, y acá muy bien se puede ver que este paciente tiene una dilatación, un aneurisma acá, tiene otro aneurisma acá. Este paciente tendría algo segmentario un poco distal de la LAD. Yo creo que en razón del tiempo, quiero hablar un poco del valor Z y de lo que es la brillantez, digamos, le llamamos el brightness alrededor de la pared. ¿Y qué es lo que digo con el valor Z? Yo creo que cuando hablamos de coronarias, ya sea Kawasaki o no Kawasaki en general, tenemos que estar y Ecolab y la gente que hace eco tiene que estar muy familiar con el método con que se ha medido el valor Z. Y ustedes saben muy bien que las guías de Kawasaki hoy día habla que entre 2 y 2.5 se empieza a hablar de una dilatación de las coronarias. Pero entre 3 y 5 se habla de algo moderado, pero si tiene un Z-score arriba de 8, ya hay problemas de otro tipo. Porque en estos pacientes en general, y hay trabajos que ya han demostrado que estos pacientes tienen la tendencia a desarrollar trombosis de ese nivel. O sea que el valor Z es importante para la gente que hace eco, es importante para el que lee el reporte, que tiene que estar interiorizado, que una coronaria por debajo de 2 estamos en un rango normal. Si estamos entre 2 y 2.5 habría que seguirlo, pero ya estamos hablando de dilatación. Y si tenemos valores por arriba, arriba de 8, estamos en una situación que esos pacientes hay que seguirlo muy, muy de cerca. También lo que es importante, y yo creo que el valor Z hay varias, y lo digo porque hay varios sistemas ecocardiográficos que proveen ya el valor Z. Lo importante que hay que saber acá es cómo se obtuvo. Y con esto lo expreso en este tipo. Y nosotros hemos tenido últimamente ciertas modificaciones que yo le voy a explicar el por qué. Me refiero que hay varios databases que han producido un valor Z. Y lo más conocido es el del Dr. Collin en Boston. También está el de Olivieri, que es de Washington. Hay varios, hay un italiano también, que proveen los valores Z. Pero yo creo que es muy importante que hay que saber, porque de mayor cantidad de participantes en el estudio con el cual se obtuvo el valor Z, es importantísimo. Y le digo, por ejemplo, acá, fíjense en la coronaria izquierda, una coronaria izquierda de un chico, o sea, con un valor Z de 2, no hay mucha variaciones entre los tres sistemas, o sea, los tres ecuaciones que se usaron para obtener el valor Z. Pero fíjense cuando tenemos acá un valor muy alto. Este es la coronaria izquierda con valores Z de alrededor de 10. Fíjense la discrepancia que hay entre lo que usaron el sistema que generó el grupo de Collin, que es en Boston, o el que originó del grupo de Montreal. El de Olivieri quiere decir que no tiene tantos casos que tuvieron un valor Z de 10. Y por eso hay una diferencia muy grande, y esto es importante para el manejo de estos pacientes. Lo mismo
pasaría acá en la derecha. Fíjense, en la derecha con valores de 2, un valor Z de 2 no es muy importante, está bastante cerca, pero fíjense la diferencia cuando hay una coronaria dilatada de alrededor de 10. ¿Y por qué puse la alerta? Porque nosotros hemos participado hasta el año que viene y se ha publicado ya, perdón, el Pediatric Heart Network ha publicado los valores Z, y nosotros en ese grupo había 3.600 chicos que participaron. Yo creo que en el continente nuestro nadie tiene todavía ese database, pero la LAD, el valor Z de LAD calculado basado en el nomograma del Pediatric Heart Network, está, cuando lo comparamos con el de Boston, está proveyendo un valor de 1.3 más alto que el de Boston. El punto de esto es que si ustedes están manejando un paciente con un database o con un Z-score originado y que siempre han usado eso, tendrían que seguir manejando los pacientes con ese Z-score. No hay que cambiar. O sea, por ahora, hasta que se unifique cuál es el Z-score, se tendría que usar ese mismo. Quiero hacer una mención especial a la presencia de fiebre de origen desconocido por un tiempo muy largo, incrementa el tamaño de las coronarias. Y esto es importante saberlo. Y yo creo que Juan Carlos Muñiz, que ahora está en Miami, cuando estuvo con el grupo en Boston, publicó esto muy, muy interesante, en donde uno puede ver que, por ejemplo, en la LAD, en un valor 0, hay mucha gente que tiene pacientes, y acá estoy hablando de fiebre que no es Kawasaki. Estoy hablando de procesos infecciosos, riquezia, mononucleosis, todos estos tipos de infecciosos producen una dilatación de las coronarias. Y lo mismo, hay una correlación con el aumento de las plaquetas. A mayores el Z-score, el aumento de el plaquetario aumenta. Y esto nos lleva a una conclusión, y que creo que todos tienen que estar enterados de esto, que en general las dimensiones en chicos que tienen una enfermedad febril las coronarias van a medir un poco más grande, van a estar alargadas, un poco dilatadas que aquellos que están afebriles. Lo único que nos ayuda a que estas dimensiones nunca llegan a valores que podemos encontrar en Kawasaki. Y acá vuelvo al caso anteriormente, porque no he hablado todavía de brillantez. Se ha hablado de Echo Bright. Les recuerdo que Echo Bright y el afinamiento de las coronarias hacia la periferia ya no se usan más como criterios de imágenes para el diagnóstico de Kawasaki según las guías de Kawasaki del 2017. Antes estaban, ahora el brightness no sirve, no se usa eso como un criterio para diagnosticar Kawasaki. Que puede ayudar, pero hay que tener la máquina bien, porque si tenemos el brightness, la parte de power muy aumentada, todo nos va a salir muy brillante. Y acá vuelvo al caso de esta chica de 111 kilos, y le muestro estas imágenes. Fíjense en la derecha, a cierto momento se ven ciertos cuadros que usted lo ve más brillante. Y yo creo que sí, que hay cierta brillantez acá. Se ha bajado todo el nivel de power. Fíjense que no hay tanto, que no es muy bright la otra parte de la imagen, pero esto sí. Y esto puede ayudar un poco a la medición. Acá se ha medido, yo creo que se hizo correcto, esas paredes están un poco brillantes, y eso nos lleva a proveer un buen valor Z. ¿Qué es lo que le muestro esto? Fíjense que cuando el valor Z es esta chica tiene una body surface de 2.4, y fíjense que estos valores en esta tabla de los valores Z llegan hasta cierto punto. Y cierto punto es porque no hay tantos pacientes, y de ahora en adelante el algoritmo empieza a extrapolar. O sea que empieza a adivinar un poco a dónde podría estar el valor. Por ejemplo,
de este paciente de 2.4, fíjese, nos está diciendo que a partir de acá estoy un poco adivinando dónde puede estar el valor Z. Por eso es importante tener una database o una fórmula que cuando se pasa de ciertos valores de superficie corporal alta, nos da un warning, nos da una alerta diciendo, ojo, estoy un poco adivinando lo que está pasando acá. Esta chica tuvo un valor Z 0.5, o sea, normal, pero lo que ha empezado esta chica últimamente es que las troponinas están altas. Hablando de brillantes, fíjense esto, yo creo que cuando tenemos unas coronarias ya dilatadas y hay brillantes en la pared, fíjense cómo está engrosado la parte del endotelio del lumen vascular. Esto es un warning grande, y más si empieza a ver alteraciones como que hay una constricción, hay ya cierto aliency del color, ahí quiere decir que hay cierta obstrucción, y en este paciente, como se esperaba, este paciente desarrolló una trombosis distal en la parte media de la LAD. O sea que brillantez en algo ya dilatado, hay que seguirlo muy de cerca a estos pacientes. ¿Qué me lleva a todo esto? Me lleva a que ECO juega un rol muy importante en todo esto. Hemos hablado de biomarcadores, hemos hablado de la clínica, hemos hablado, como dijo Armando, de todos los potenciales desde el punto de vista inmunológico, pero en la práctica diaria, ECO juega un papel muy importante. Fíjense en este algoritmo de nuestra institución del Texas Children, básicamente dice, tiene un Kawasaki completo, esto es para el Kawasaki, lo pongo como ejemplo, pero tiene un Kawasaki completo o es un Kawasaki incompleto. A todo esto, todo termina en ECO. Y la sugerencia para ECO es que un ECO debe ser realizado 24 horas al diagnóstico de Kawasaki, pero no debe retardar tratamiento. Y lo mismo, estos dos puntos importantes que han parte de los guidelines, es que si hay una forma incompleta de Kawasaki, lo mismo hay que obtener entre 12 y 24 horas. Y lo mismo, esto es para que el paciente a las 12 horas ya tenga un eco, y esto lo hablo en general, porque en estos pacientes a veces, si son chicos, es difícil de hacerle un eco. Por eso que todo el mundo tiene que estar enterado que el eco juega un papel importante. Y fíjense lo que habla acá. Si no puede cooperar, hay que empezar en sedación. O sea, el eco juega un papel en el rol, en el manejo, un poco en el pronóstico de estos pacientes. Y por último voy a hablar que yo creo que estos pacientes hay que evaluar la fracción de eyección. Es una parte cuantitativa muy, muy importante. Hay que proveer un número, hay que tratar de ser consistente en esto. Ya esto es una parte más ecocardiográfica. Yo creo que, y lo he dicho siempre, los que me conocen, la fracción de acortamiento no provee una información real de lo que está pasando, y los que están en ECO lo saben muy bien y saben cuál es mi posición acerca de esto. Y también saben que yo confío muy mucho en strain, una de las técnicas últimas que tenemos. Y este es un caso, el último caso, el caso número 5, 12 años, hombre, tiene fiebre, se lo caratuló como un Kawasaki incompleto, tiene algo de dolor abdominal, las troponinas están elevadas, la fracción de eyección 55, ha estado con algunas arritmias, y este es el strain que ha presentado. Usted ve que tienen ciertos valores que están anormales, muy bajos, pero a los 5 días esto ha mejorado, y yo creo que esto con la fracción de eyección nos da una imagen gráfica de cómo ha evolucionado bien este paciente. O sea que esto podría ser una miocarditis que se habló recientemente, pero tenemos una evaluación y una cuantificación más fidedigna de lo que está pasando en este paciente, más que un número que puede proveer la fracción de eyección. O sea que hay una evaluación regional de lo que está pasando. Y también debo decir que en toda esta evaluación por eco hay que pensar en miocarditis, regurgitación atrioventricular, ya sea en la mitral o en la tricúspide, y también pericardial effusion. Muchos se preguntan cómo seguimos estos pacientes. Y recuerdo cuando hablamos con la Sociedad Ecuatoriana últimamente, cuando pusimos estas fases,
como por ejemplo la fase esta con un paciente con cambios cardíacos que está evolucionando, pero todavía el laboratorio es incierto. Alguien cuando dije esto, el eco 2 veces por semana y electrocardiograma, alguien con micrófono abierto dijo, pero no, eso no es posible. Bueno, es cierto, yo creo que es una realidad del continente, yo creo que cada uno se tiene que adaptar. En nuestra institución ha estado muy celoso acerca de lo que pasa con estos pacientes por el hecho que es bastante impredecible y no se quiere estar sorprendido al mismo tiempo que se trata de saber más, porque como se dijo anteriormente, es una cosa que está evolucionando. O sea que para cómo seguir estos pacientes, probablemente ECO tiene que jugar un rol y depende de cómo funciona el laboratorio de imagen. También se dijo, para estos pacientes que todavía el laboratorio es incierto, es considerar MRI y perfusión al mes de la presentación. Si las troponinas y el BNP todavía están elevados, a hacer una angiotac para ver qué pasa en esas coronarias. Una visita a cardiología y reumatología. Acá la clínica nuestra tiene todos los servicios juntos. Y laboratorio lo típico para ver la troponina, pero también ver que si este paciente no está moviéndose hacia algo multisistémico, y medir la inmunoglobulina G entre las 4 y 6 semanas de la presentación inicial. Ahora, perdón, si el paciente está en un estadio cardíaco y es estable, el eco se puede espaciar un poco y esto se hace por un mes para ver cómo está este paciente, y todo lo otro es lo mismo que mencionó anteriormente. Y si no tiene compromiso cardíaco, bueno, a las 4 semanas se hace un eco para ver qué pasa en esas coronarias y la función, un electrocardiograma, se hace todo lo mismo de arriba, excepto no hacer MRI ni las imágenes más delicadas en estos pacientes. O sea, el punto, yo creo que cada servicio se tiene que adaptar a esto, pero en general yo creo que uno podría decir que el eco 2 veces a la semana es una exageración. Eso queda a criterio de cada uno, pero lo único que me parece que el mensaje es que estos pacientes hay que seguirlos de cerca, por lo menos por un tiempo, hasta que estemos seguros que no está evolucionando. La conclusión es que las arterias coronarias deben ser escaneadas, como decimos nosotros rutinariamente. La imagen de las coronarias ayuda al manejo de estos pacientes. El valor Z juega un valor importante en el rol y el manejo. La fiebre en general puede alargar las coronarias y hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que la función biventricular tiene que ser evaluada en todos estos pacientes. De vuelta, yo creo que he llegado al final. CCAC, estamos siempre para ayudar. Les recuerdo que CCAC también tiene el proyecto nuestro acerca de Kawasaki Light, que hay gente de Ecuador que ha estado participando. Los números han sido muy, muy buenos. Ustedes ya conocen, si necesitan o quieren participar, tienen que avisar. Recientemente, el viernes pasado, hemos mandado un abstract al meeting del American Heart con los resultados parciales que tenemos hasta ahora de lo que pasa en nuestro continente. Hemos visto todo lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, pero la idea de CCAC es ver realmente nuestra realidad y qué es lo que está pasando. O sea que les agradezco y le doy paso al próximo exponente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Pignatelli. Como siempre, muy grande su aporte, y como usted dice, una de las cosas más importantes es tener la evidencia de nuestra propia región. Bueno, ahora le damos paso al doctor Raúl Ríos Méndez. El doctor es hemodinamista del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito. Él nos va a estar ayudando en una charla de hemodinamia y el regreso de los estudios hemodinámicos en esta era de la pandemia. Muchas gracias, doctor Ríos, y por favor, adelante. Bueno, gracias. Gracias a los que nos siguen escuchando todavía en el Zoom. Quiero indicar que no tengo ningún conflicto de interés con esta charla.
Para ponernos un poco en contexto, en Ecuador somos aproximadamente 17 millones de habitantes, en los cuales tenemos 300.000 nacidos vivos por año, de los cuales estimamos que 3.000 son cardiópatas de estos recién nacidos. Aproximadamente 2.000 de ellos, de estos cardiópatas, van a necesitar algún tipo de tratamiento quirúrgico o por cateterismo, y nuestra oferta quirúrgica y de cateterismo en el país son aproximadamente 600 cada uno. Eso quiere decir que todavía tenemos un déficit para la atención del 100% de estos pacientes. Un poco la tasa de mortalidad infantil en nuestro país, pues hemos visto que en los últimos 5 años hemos vuelto a superar el 1 dígito, ya estamos en 2 dígitos, aproximadamente en 11 o en 12, la tasa de mortalidad infantil. Y las cardiopatías congénitas, pues representan, según las fuentes oficiales, un 8% de la mortalidad, siendo la 4ª causa de mortalidad infantil en nuestro país. Pero no todo es malas noticias. 9 de cada 10 pacientes sabemos que llegan a la vida adulta cuando son tratados adecuadamente por personal idóneo, ¿no? Y en centros, obviamente, de tercer nivel. Dentro de lo que ya corresponde al tema de los cateterismos cardíacos, se ha sabido ya hace más de una década que el 30% de todas las cardiopatías congénitas o adquiridas pueden ser tratadas ya por cateterismo. ¿Cuáles son los principales procedimientos que se pueden realizar por cateterismo y que nosotros también realizamos en nuestra institución? Son estas, ¿no? Son apertura del septo interatrial, la traqueostomía, apertura de válvulas, principalmente las válvulas aórticas y pulmonares, en la colocación de stent ductales en cardiopatías ductus dependientes. Podemos realizar embolizaciones, como estos casos de secuestros pulmonares, que tenemos ya una serie de casos en los cuales ya no se tratan por cirugía, la mayoría, sino por embolizaciones. Extracciones de cuerpos extraños, principalmente fragmentos de catéteres o guías, que es muy común que pueda pasar en las UCI neonatales o pediátricas. Coartaciones aórticas, sea por balón, sea por stent, ¿sí? Cierre de ductos arteriosos, cierre de comunicaciones interatriales o interventriculares. Un poco, esto es cuántos centros que en nuestro país cuentan con laboratorios de cateterismo pediátricos. Bueno, en nuestro país existen 3 hospitales pediátricos. De estos 3 hospitales pediátricos, solamente 2 tienen laboratorios de cateterismo o salas de hemodinámica, que están situados en Guayaquil y en Quito. Pero también ahora hay algunos hospitales generales en los cuales dan algunas prestaciones pediátricas en cuanto a lo que es laboratorio de cateterismo, como es en Azuay y Manabí. Algunas particularidades con respecto a los cateterismos en niños. Estos de por sí son procedimientos de muy alto riesgo, ¿sí? Más aún, mientras más chiquitos sean, pues el riesgo es mayor. Y a eso tenemos que sumarle que habitualmente son pacientes que vienen rechazados de la parte quirúrgica por ser justamente de alto riesgo. No siempre disponemos de dispositivos que sean diseñados para este tipo de pacientes y este tipo de patología, ¿sí? Y en nuestro país tenemos la particularidad que todavía somos muy escasos los cardiólogos intervencionistas pediátricos y habitualmente en cada centro solo se cuenta con un cardiólogo intervencionista, un anestesiólogo, un técnico, o sea, somos muy poco el personal. La experiencia de nuestro equipo. Habitualmente realizamos unos 200, 220 cateterismos por año, considerados estos según las últimas clasificaciones, un centro como que hace un volumen moderado de cateterismos. En la experiencia de los 6 años que estoy acá, llevamos aproximadamente unos 1.300 procedimientos con una baja tasa de complicaciones mayores del 8% y 0,4% de mortalidad, lo cual no es malo para un servicio como el nuestro. Perdón. Y así es como hemos evolucionado. Inicialmente, cuando recién llegué, pues se hacían muchos más procedimientos diagnósticos que terapéuticos, y la tendencia fue al aumento de los terapéuticos, y con las mejoras diagnósticas tanto ecográficas o tomográficas,
se fueron haciendo menos cateterismos diagnósticos. Particularmente en esta última temporada, por cuestiones económicas, como en toda región de Latinoamérica, los terapéuticos se han disminuido porque faltas de insumo. ¿Qué está pasando con nuestros laboratorios durante esta epidemia de COVID? Pues acá se ha adoptado el semáforo epidemiológico, que se lo ha dividido en 3 etapas, rojo, amarillo y verde. Nosotros en este momento ya estamos en la fase amarilla. Dentro de la fase roja, pues solamente estábamos haciendo emergencias a urgencias, ¿sí? Ahora en la fase amarilla estamos empezando a hacer cateterismos programados, pero más o menos a un 50% de la producción que podemos hacer, escogiendo bien a los pacientes y dándole prioridad, por ejemplo, a los que tienen cardiopatías congénitas cianóticas, que son más chicos que un año, y esperamos que cuando pasemos a la etapa verde, pues aumentar la producción e incluir ya no solamente los cianóticos, sino otras patologías, hasta que se componga ya la situación y pasemos de la situación de emergencia. Entonces, nosotros como, desde el punto de vista del laboratorio de cateterismo, las recomendaciones que hacemos para estas áreas de trabajo es que tienen que ser realizados estos procedimientos por cardiólogos intervencionistas pediátricos certificados. Y siempre tenemos que contar en la institución donde estemos con un equipo de cirugía por las eventuales complicaciones. Nosotros hemos implementado un cuestionario antes de citar al paciente para detectar síntomas asociados a COVID en un intento de filtrar un poco a estos pacientes. Lo ideal sería, pues, poder hacer a todos los pacientes que se van a hacer un procedimiento una prueba PCR previo, pero no siempre es posible. Pero el hecho de no tener la prueba de PCR no significaría, y tratamos de no rechazar pacientes derivados de otros hospitales, porque como vieron, somos muy pocos centros. Nuestro centro es un centro de referencia nacional, ya que es el único que tiene el Ministerio de Salud en cuanto a lo que es pediátrico. Entonces, no rechazar a estos pacientes solo porque no se pueden tener pruebas de PCR. Si no tenemos esto de aquí, tenemos que considerar a todos los pacientes que son sospechosos y usar los equipos de protección personal. Ya hay recomendaciones actuales justamente en esto del tipo de epidemia de COVID, colocar o implantar los stents ductales tienen que ser de primera elección en las cardiopatías ductodependientes, y esto evitaría una cirugía y todo lo que eso implica en un paciente COVID o sospechoso. También recomendamos que a los subespecialistas, pues, no aumentar el riesgo de exposición, dado que son tan pocos. Si uno de ellos se enferma, el servicio prácticamente se cierra, y que cada laboratorio plantee lineamientos y en un futuro próximo tener lineamientos ya en conjunto con los centros que tenemos en el país. Para terminar, pues, una cuestión es de que nosotros, como en todo el mundo, en las salas de hemodinamia han tenido una reducción drástica en el número de procedimientos. Prácticamente estamos haciendo el 20% de lo que antes hacíamos, ¿sí? Pero esto está significando que incremente la lista de espera, que no es despreciable en nuestro país. Tenemos que insistir en la protección del personal, pues que si este personal se enferma, la continuidad de la prestación en estos laboratorios se vería interrumpida. Tenemos que intentar tener pruebas PCR en todos los pacientes que se vayan a hacer cateterismo, esto es lo ideal, ¿sí? Tenemos que pensar también que tenemos que hacer el aumento progresivo de los casos programados, porque no se puede poner una fila muy larga de espera. Estos pacientes después tienen complicaciones de muchas índoles. Y recordar que los centros que no cuentan con estos laboratorios deben y tienen que hacer una derivación oportuna para que podamos evitar morbilidad o mortalidad innecesaria y se pueda hacer algo por estos niños. Bueno, desde acá nosotros, el equipo, les mandamos un agradecimiento a todos.
Muy bien, doctor Ríos. Muchísimas gracias. Pues ya vemos todas las dificultades que tiene un equipo de hemodinamia para reiniciar el trabajo, no solo por las cuestiones de la pandemia, sino porque en países como el nuestro, muchos de los insumos y el presupuesto que se tiene para cosas que ordinariamente se hacían previo a la pandemia se están desviando para la atención de los pacientes en este caso. A nosotros en Quito nos ha pasado mucho, hay algunos hospitales en los cuales las terapias intensivas pediátricas se han volcado a atender y a recibir exclusivamente pacientes adultos con coronavirus. Eso nos está pasando en Quito, pasó en Guayaquil y entiendo que está pasando también en Texas. Bueno, ahora empezamos con las preguntas hacia los participantes. No sé si... Shirley, ¿no va a presentar usted? Sí. Perdón, doctora. Es el último, por eso. No hay problema, no hay problema. Perdón, doctora Tinajero. Ahora es su turno. La doctora Tinajero es hemodinamista pediatra y le pido mil disculpas. Por favor, doctora, prosigue. No hay problema. Sin problema. ¿Estamos bien? ¿Todos? Bueno, me presento. Buenas noches con todos. Soy la doctora Shirley Tinajero. Soy cardióloga, intervencionista. Soy especialista en cardiopatías congénitas del niño y del adulto. Me especialicé en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Bien, y hoy sabemos que existe en el escenario actual papel diagnóstico fundamental está dado tanto por el ecocardiograma como por otros métodos como la resonancia magnética y la tomografía. Ha quedado reservado para el cateterismo más un área terapéutica. Hoy podemos aportar al paciente con todo tipo de cardiopatía adquirida como congénita, tratamientos definitivos y tratamientos paliativos hasta en un 70% de los casos. Eso gracias, obviamente, a la mejora de la tecnología, la seguridad y eficacia de estos dispositivos y a una colaboración estrecha entre el cirujano, intervencionista y ecocardiografista. Obviamente, ya que cada vez existe un menor riesgo en someter a estos pacientes a procedimientos mínimamente invasivos. ¿Ok? Existen muchas indicaciones del cateterismo cardíaco, pero en este caso yo voy a traer una que para nosotros es bastante importante, que es la valoración de la circulación coronaria en la sospecha de una lesión post-Kawasaki. ¿Cuándo lo debemos hacer? No siempre. Esta valoración debe ser hecha cuando por otros métodos diagnósticos no podemos tener una visión completa o adecuada de esa arteria o de las arterias. A veces por limitaciones técnicas, pacientes muy taquicárdicos, a veces es difícil hacer cortes de coronaria en la tomografía, como ya explicó el doctor Pignatelli, a veces es difícil hacerlo con eco, entonces tal vez en ese caso tendremos que ir a un método más invasivo. Y otro motivo por el cual nosotros someteríamos a un cateterismo coronario a un paciente es porque estamos pensando en ofrecerle un tratamiento. Y ahí vamos el cateterismo intervencionista ya como tratamiento. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Cuando estamos pensando en que podemos hacerle a este paciente una angioplastía con o sin stent, o podemos hasta indicarle un bypass coronario. Ok, entonces ahora sí, yo quiero hablar un poco sobre las indicaciones de cateterismo diagnóstico y terapéutico en el síndrome de Kawasaki. ¿Qué tenemos? Tenemos una infección aguda, una vasculitis aguda con todas las manifestaciones clínicas que ya hemos conversado. Y en un periodo entre 7 días y 4 semanas podemos tener estas imágenes, como ya también las hemos visto y las estamos viendo actualmente con mucha más frecuencia de lo que se la veía
en tiempos pasados, especialmente en pacientes que no reciben inmunoglobulina, tal vez porque el diagnóstico se retrasó, no lo pudimos hacer. Bueno, en 30% de estos pacientes podemos tener estas imágenes y en 4% de los pacientes que han recibido el tratamiento adecuado. Y estas imágenes no solo pueden estar reservadas a las arterias coronarias, sino que también pueden ser imágenes generalizadas, aneurismas, como ustedes ven en diferentes partes de la vasculatura. Y ese paciente, bueno, le hacemos un seguimiento por 6 meses y en esos 6 meses nosotros podemos tener 3 tipos de pacientes. El primero, que nunca presentó anormalidades coronarias, nunca vimos ningún aneurisma. El segundo paciente, que es un paciente que tuvimos aneurismas transitorios, pequeños o medianos. Y el último, que es un subgrupo también bastante importante, que es el paciente en un 5 a 7%, que es un paciente que va a tener aneurismas gigantes. Y este paciente es el que vamos a seguir a lo largo del tiempo. Es el paciente que vamos a tener que hacerle ecocardiografías seguidas, test ergométrico o ergometría, cintilografía, para hacerle un seguimiento. Y en ese seguimiento podemos encontrarnos con esta imagen, un electrocardiograma de rutina, tal vez, con una T invertida en toda la pared inferior, una isquemia subendocárdica, y este paciente lo podemos encaminar para una cintilografía. En esa cintilografía podemos ver una hipocaptación y definimos que, bueno, necesita ir para un método invasivo. En este caso hicimos una cinecoronariografía. Observen que este no es un paciente con dolencia, enfermedad arteriosclerótica de Fillon, no tiene placas de ateroma, pero sí presenta un aneurisma bastante grande, yo diría gigante si lo medimos, en la arteria coronaria descendente anterior. Este paciente tiene un riesgo de trombosis después del inicio del diagnóstico, hasta de 1 año, y después del año, en un seguimiento de 15 a 20 años, podemos tener un riesgo de isquemia, estenosis y hasta muerte súbita. Entonces, no es algo que nosotros vamos a acompañar simplemente por 6 meses, tal vez tengamos que seguir hacerle acompañamiento por 1 año y luego seguirlo por 15 a 20 años en la vida. Ok, y aquí traje un caso más tardío. Esto de aquí, como podemos ver, es una coronaria derecha, pero ya no es el mismo paciente, es un paciente que ya tiene una enfermedad difusa, tiene una estenosis pre- y posaneurismática, tiene calcio, tiene ateroma, y este paciente no solo precisó de una terapéutica médica optimizada, no solo precisó de un acompañamiento clínico, sino que precisó de un cateterismo intervencionista. Observen cómo a través de un catéter terapéutico y la ayuda de una filguía pudimos realizar balonar e implantar un stent en esa coronaria y restablecer completamente el flujo coronario. Observen, este es otro caso, este es un caso que lo encontré en la literatura y también me pareció importante conversar con ustedes. Estos pacientes a lo largo de la vida no solo puede llegar a precisar tratamiento médico optimizado, terapia mínimamente invasiva, sino que hay casos que anatómicamente no nos permiten hacer una intervención coronaria percutánea, sino que tenemos que llevarlo a la cirugía, y esto es lo que tenemos aquí. Un bypass coronario en un paciente con un aneurisma gigante en la arteria descendente anterior. Bueno, y esto relacionado al COVID, bueno, yo estoy bastante sorprendida. Al principio nosotros estábamos hablando de síntomas leves o pacientes asintomáticos en marzo. Luego comenzamos a hablar de COVID-19 y un rebrote de Kawasaki entre mayo y junio. Luego nos dimos cuenta que tal vez no era solo eso, que era un poquito más y que teníamos un síndrome inflamatorio multisistémico. Bueno, no sé lo que viene, pero sé que tenemos que estar alerta y continuar acompañando a estos pacientes tal vez por los próximos 15, 20 años. Y yo traje esta frase muy rápida que me llamó mucho la atención y creo que se aplica a nuestra realidad en este momento como médicos, cardiólogos.
El pasado es la experiencia que el presente aprovecha y el futuro perfecciona. Bueno, vamos a ver qué nos espera con estos pacientes de aquí a unos años. Muchas gracias. Y doctor Mario, con usted de nuevo. Aquí voy a salir de mi pantalla. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por su presentación. Muy oportunas sus palabras finales. La doctora Tinajero es hemodinamista y cardióloga pediatra del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Y con ella cerramos las charlas programadas para el día de hoy. Y bueno, con esto empezamos las preguntas para los panelistas invitados. No sé si alguien de los invitados tiene preguntas para alguno de ellos. Por mi parte, quería hacer una pregunta para el doctor Piñatelli. En cuanto a cuál grupo o qué sistema deberíamos usar para la medición y la valoración del Z-score en las coronarias, el sistema que usa Montreal me parece que tiene tal vez una ventaja en cuanto a que en la parte de la coronaria derecha utiliza el Z-score tanto a nivel proximal, medio y distal. Tal vez no es algo tan relevante, pero me parece que esa sería una de las diferencias. No sé qué nos puede decir al respecto de eso. ¿Estás sin el micrófono? Está en silencio su micrófono. Oh, perdón, creí que lo había activado. La pregunta es muy... Acá hay varias respuestas, pero debo decir que nosotros hemos siempre adoptado el Z-Score que viene de Boston. El doctor Cullen ha trabajado toda su vida en esto, lo ha estado perfeccionando constantemente. El Pediatric Heart Network terminó, y yo creo que es tú sabes muy bien que para Z-Score lo más importante es tener muchos participantes en cada grupo etario. Quiere decir que de 0 a 18 años sería bueno tener, un ejemplo, es una diferencia muy grande si en el grupo etario de 5 a 6 años un Z-Score proviene de una database que tiene 50 pacientes versus otro que tiene 1.500 pacientes. No sé si esa es una ecuación estadística que hay que fijarse muy bien los Z-score, dónde fueron generados y la cantidad de participantes que hubo en ese paciente, en ese algoritmo. O sea, de más pacientes y en el grupo etario tengan, o sea, si en el grupo de entre 5 y 6 años tenés un algoritmo que participaron nada más que 50 pacientes versus a uno que participaron 1.500 en la misma edad, entre 5 y 6 años, vas a tener un coeficiente o un algoritmo que es mucho más estrecho, vas a tener menos variaciones, y yo creo que a eso es lo que te tenés que fijar, es cuántos han participado. El de Montreal tiene números, pero no creo que tengan los números que tienen Boston y que tiene el Pediatric Heart Network. Y la otra cosa que muchos deberíamos pensar, y que esto es basado en una población que es angloamericana. O sea, acá hay otro punto muy importante y que nosotros lo tenemos que pensar, es que ¿por qué no tenemos Z-score en nuestro continente? Y esto es algo que se ha hablado mucho en el grupo del CICIAC, pero no es fácil. Esto requiere coordinación, requiere un poco de tener un nivel estadístico muy bueno. O sea que lo dejo en la mesa esto para que se piense, pero yo creo que tendríamos que tener Z-score en la población latinoamericana.
Muy bien, de acuerdo. Tenemos una pregunta desde México y aprovecho para saludar al hermano y querido país de México. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad y el orgullo de ser formados ahí. Les mandamos un abrazo aprovechando esta reunión y también expresando nuestro sentido pesar por el reciente evento del terremoto ocurrido hace pocos días. La pregunta va en relación a los casos que se han visto en niños más pequeños, en recién nacidos, lactantes. Sabemos que las estadísticas hablan que este síndrome multisistémico inflamatorio, hay pocas evidencias de aneurismas, más frecuentemente son dilataciones, pero se habla mucho de los pacientes grandes, adolescentes, pero la pregunta va en el sentido de si es que han encontrado alguna alteración coronaria en neonatos o lactantes. Yo creo que, de vuelta, el seguimiento es pobre, o sea, pobre me refiero es corto. Lo que yo revisando, que yo recuerdo en la literatura es más que todo dilatación, se habla mucho de dilatación, pero de vuelta, paciente que ha estado bastante tiempo con fiebre, uno tiene que esperar que o sea, hay un output más alto por la fiebre, y eso puede llevar a un consumo de oxígeno más alto por el miocardio, o sea que las coronarias pueden estar dilatadas. En cuanto a la presencia de coronarias, todavía yo creo que es muy temprano decir que yo recuerde, son muy pocos casos de coronaria con aneurisma. Okay. Me gustaría hacer una pregunta al doctor Armando, para saber cómo se están manejando ellos en el Hospital de Texas. Los pacientes que están internando para cualquier tipo de intervención quirúrgica, cateterismo o por otras causas, tienen como regla paciente que se ingresa, paciente que se hace examen PCR o de anticuerpos rápidos, o también tienen limitantes con esto. Gracias por la pregunta. Doctor Rubio, le encargo, a ver, me bloquearon el video otra vez. Me pasa seguido por mi parecido a George Clooney. La gente no quiere distraerse. Yo creo que es la corbata. Armando. Pero te la sacaste. Sí, efectivamente, al paciente que está programado para cirugía, cateterismo, procedimiento radiológico, se le está haciendo la PCR el día anterior. Simplemente pasan en su vehículo a nuestra localización, en nuestra localidad, y se le hace una prueba de PCR, la cual tenemos el resultado en la mañana siguiente para saber si se sigue con el procedimiento, ¿verdad? Si es un procedimiento urgente, pues obviamente se hace con el equipo de protección completo, y si no, pues con el equipo estándar, que ya para nosotros incluye el uso de cubrebocas de manera universal. Sí, yo puedo agregar algo. Raúl, nosotros, por ejemplo, hoy tuvimos en el Cath Lab y todos los pacientes, hoy hicimos cierre de comunicación interatrial y todos los pacientes en el schedule tienen COVID tested, sí, positivo, negativo, y en todos los pacientes que van al Cath Lab. Sí, la pregunta iba dirigida porque, bueno, sabemos que tenemos limitaciones, pero tiene toda la indicación. Sin embargo, pues también se plantean las dudas sobre si el paciente es asintomático, ¿para qué se lo vas a hacer, por ejemplo? ¿Sí? Y como todo esto se traslada también a una cuestión de costos,
Por eso iba a dirigir a mi pregunta a ver cómo tenían estipulado ustedes. Es muy cierto ese punto. Hay que recordar que por lo menos la evidencia actual es de que los niños, especialmente los asintomáticos, probablemente no contagien o no tengan la capacidad de contagiar como niños con síntomas o mucho más los adultos, ¿verdad? Entonces, si se tienen recursos limitados, pues hay que entonces decidir a quién hacerle la prueba. Afortunadamente, nosotros tenemos la prueba de PCR que la podemos hacer en casa y por eso es que se ha llevado a ese punto, ¿verdad? Donde lo podemos hacer en los pacientes que vienen para procedimientos. Pero tiene usted razón, ¿verdad? En un medio donde hay limitaciones, pues quizá no sea muy prudente utilizar una prueba que sería más importante a un paciente que está asintomático. Doctor Correa, una pregunta más acerca del PCR. ¿Qué validez le están dando o si lo están haciendo, sobre todo en pacientes que se sospechen de síndrome inflamatorio multisistémico, al PCR en heces fecales? Tomando en cuenta que muchos de ellos llegan con sintomatología gastrointestinal como diarrea, vómito, etcétera, y que es muy probable que los niños negativicen su PCR en la mucosa nasal tempranamente. Esa es una. Y la otra va un poquito en relación con la vacuna. Sabemos que están usando virus atenuados, posiblemente partes de virus que desencadenan la reacción inflamatoria. Y la pregunta, unas preguntas que nos hacemos muchos es, ¿qué tan probable sea que las vacunas terminen desencadenando el síndrome inflamatorio multisistémico al desencadenar también la inmunidad, sobre todo en niños? Gracias, dos excelentes preguntas. Lo primero diría a su primera pregunta es que en la actualidad a pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico únicamente estamos haciendo el PCR en la nasofaringe, junto con la serología, ¿verdad? Hay que recordar que estos son cuadros generalmente tardíos y la PCR en nasofaringe generalmente va a estar negativo. Sería muy interesante, y yo creo que es un motivo de un estudio subsecuente, el hacer PCR en heces, ¿verdad? Como parte de un proyecto de investigación. Desafortunadamente, aunque tenemos la capacidad de hacer muchas pruebas diarias, no queremos utilizarlo en heces en este momento porque pues sería utilizar una prueba más que sería más prudente para un paciente que podría estar sintomático. Pero yo creo que ese sería el seguimiento. Sería muy interesante ver y principalmente por el hecho de que la diarrea ha sido uno de los síntomas más comunes en niños comparado con el adulto, incluso en aquellos que no tienen el síndrome inflamatorio multisistémico. Y su segunda pregunta, en efecto, sobre todo en las vacunas que están creadas en virus, está la preocupación de que pudiera haber un síndrome inflamatorio sistémico. Afortunadamente, la primera de las vacunas, o la que va más avanzada, ¿verdad? La de Oxford y AstraZeneca, ya se decidió en la fase 2 y fase 3 incluir a niños. Y esto quizá nos permita por lo menos saber si hay seguridad para utilizar esta vacuna en niños, pero definitivamente es una de las preocupaciones y por eso no quiero que pensemos que en unos meses vamos a tener la vacuna porque hay muchas cuestiones que todavía hay que responder. Mi último comentario es simplemente para aquellos que están viendo mi apellido, cualquier similitud con prófugos de la ley ecuatoriana, pura coincidencia. Nos da mucho alivio, doctor. Bueno, tengo una pregunta para cualquiera de los panelistas en realidad. Hay ciertos exámenes de laboratorio que uno los puede relacionar con los efectos de la inflamación.
del síndrome inflamatorio, por ejemplo, el péptido natriurético cerebral se lo asocia con edema del miocardio, las troponinas con inflamación, pero sin embargo no se las relaciona con fibrosis. Una de las preguntas es si es que hay algún indicador que asocie el dímero D, el péptido, las troponinas con la afectación posterior de coronarias, miocarditis, etcétera. Pues, si quieres, en la parte en la que todos, lo que pasa es que todo es junto. En la valoración cardíaca tenemos tanto el eco es principalmente, pero también tienes la valoración de enzimas. Y obviamente el péptido natriurético auricular es lo que se produce cuando se dilatan mucho las cavidades. Entonces es también para valoración de insuficiencia cardíaca últimamente. Entonces, la nivel de las troponinas solamente cuando se afectarían, cuando hay algún daño, podríamos tener elevadas, pero en los estudios que se han hecho, que yo revisé, también hay elevación de troponinas y eso también parte de un criterio diagnóstico de una miocarditis o una lesión cardíaca. Eso. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con la doctora Verónica, o sea que hay que dividir un poco las aguas acá en el sentido de que, y no sé si entendí bien la pregunta, pero cuando se habla de fibrosis es una cosa, y es una cosa bastante, no sé si de cronicidad, pero que ha pasado bastante tiempo. Cuando se habla de algo agudo, troponinas y el BNP es más que todo para falla cardíaca y para controlar en estos pacientes. La troponina quiere decir que hay un leaking que está pasando y que hay un proceso inflamatorio. O sea, una parte es la parte aguda y cuando vamos al componente crónico, sí, tenemos un poco de fibrosis. Para eso, en general, por eso, y acá vuelvo a lo que dije anteriormente, hay que poner en el grupo del Kawasaki clásico, pero acá estamos hablando de COVID con Kawasaki-like y una enfermedad, digamos, incompleta, como se la está llamando ahora, y tenemos la parte multisistémica, el compromiso multisistémico. El compromiso multisistémico, sí, el dímero D, ferritina, todas las cosas empiezan a hablar de un componente mucho más severo. Por eso acá en Texas Children's se lo sigue muy de cerca todo ese laboratorio para ver cómo evoluciona el paciente. Si el paciente está evolucionando en esa dirección, se considera un proceso más que hay que controlarlo de cerca. En cambio, si uno está pensando en algo crónico como fibrosis, por eso es que nosotros, y esto es lo que no se sabe acá, y que yo creo que ya lo he dicho varias veces, en estos pacientes va a haber que hacer un seguimiento detallado y continuo para ver qué pasa, y que creo que esto va a estar en 1 año o 2 años de estos pacientes. Sería muy interesante, por eso que el grupo nuestro está haciendo MRI con Delay Enhancement para ver en esa tecnología cuando empieza a ver si estos pacientes desarrollan fibrosis. O sea, eso es un poco diferente porque habla algo a largo tiempo y yo creo que las técnicas de imágenes que hay que usar son un poco diferentes. Se publicó hace poco un estudio francés de resonancia magnética y este síndrome inflamatorio. Aparentemente solo encontraron edema del miocardio y no encuentran fibrosis, pero por supuesto es en la etapa aguda. Como usted dice, es difícil saber, porque la troponina muy elevada uno esperaría encontrar fibrosis o daño, y lo que se está viendo es que la mayoría de niños se recuperan prácticamente con el 100%, ¿no? Sí. Y eso no va de la mano con la elevación de las troponinas. Sí. Bueno, yo no puedo abrir lo que está pasando en la encuesta en la encuesta nuestra, pero todo lo que estamos hablando es de lo que viene de Europa y de Estados Unidos. Y en lo nuestro hay cosas bastante diferentes. Lo dejo así con un enigma. Hay cosas bastante diferentes y bastante interesantes a varios aspectos. Así que, de vuelta, no puedo, por un poco
todavía no hemos abierto completamente la encuesta. Este martes nos reunimos para empezar con las estadísticas finales para empezar a escribir el papel final, pero nosotros, y lo voy a decir, creo que el componente cardiovascular que vemos en los chicos en el continente es mucho más alto de lo que viene en Europa y acá. Y lo dejo así. No me preguntes más, Mario, porque lo dejo así. Bueno, yo quería agradecer a todos ustedes por sus fantásticas presentaciones, a Mario por animarnos con sus preguntas y durante todo el evento. Gracias, doctor Armando, un gusto conocerle, un gusto que no sea por correo. Gracias, Raúl, gracias, Shirley, gracias al Hospital José Carrasco Ortega por permitirnos continuar con la educación continua y gracias, doctor Pignatelli. Muchísimas gracias.